Tú no necesitas comenzar desde cero, tú necesitas completar lo que dijiste que ibas a hacer. Vamos a ser honestos aquí, este no es tu primer intento, no te hace falta otro plan, no te falta tener más motivación, te hace falta cerrar el capítulo que llevas muchísimo tiempo posponiendo. Y tu problema es que tú no sabes, no es que tú no sepas dónde empezar, es que tú no sabes cómo terminar lo que ya te propusiste. Empiezas con mucha motivación, te pones para lo tuyo, te prometes que esta vez va a ser distinto, pero ¿cuántas veces te has prometido que esto va a ser distinto? Y aún así sigues en el mismo sitio. Cada vez que no ves el resultado que tú deseas, te enfocas, dejas de hacer las acciones que te van a acercar hacia ese resultado y llegas al mismo sitio. Cada vez que la vida se te complica, coño, hoy tengo más sueño, voy a pisar los pasos, o cualquier inconveniencia que es normal que surja a través de tu proceso, lo dejas para después. Y la realidad del caso es que no estás comenzando desde cero. La razón por la cual no estás comenzando desde cero es porque tú ni siquiera te has movido de tu punto de partida. Estás en el mismo nivel. Y hasta que tú no tengas la capacidad de poder pasar de nivel, de tu poder completar y cerrar este ciclo, vas a estar repitiendo el mismo examen final por siempre. El cambio no viene cuando tú empiezas. ¿Cuántas veces tú has empezado? El cambio viene cuando tú realmente terminas lo que dijiste que ibas a hacer. Las personas no fracasan porque no saben qué hacer. La mayoría de las personas fracasan porque interrumpen su proceso antes de que consoliden ese resultado, antes de que se conviertan en la persona que es digna de los resultados que están buscando. Tú no necesitas ser perfecto, tú no necesitas tener esta disciplina perfecta, tú necesitas permanencia imperfecta, tú necesitas ser consistente por un largo tiempo para que tú comiences a ver los frutos de los resultados que tú deseas. Voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo mi proceso porque esto puede conectar muchísimo contigo. Aquí estamos claros de que se me fue la mano en el último oficio que hice, terminé pesando 217 libras. Nosotros comenzamos el COD en el año pasado, en febrero del 2024. En la primera fase nosotros básicamente bajamos 35,6 libras en 41 semanas, son más o menos una libra por semana. Hubieron semanas que bajamos un poquito más que otras. Dentro del periodo de diciembre hasta marzo, básicamente lo que hicimos fue un reverse diet. Nosotros fuimos lentamente construyendo la ingesta de calorías, de forma tal que nosotros pudiésemos darle un descanso al cuerpo después de 41 semanas estando en déficit y que mi cuerpo estuviese en una posición en la cual realmente pudiese responder a un déficit y a raíz de eso finalizar la fase con el pie derecho. En ese periodo aumentamos unas 5,4 libras. Como tú puedes ver, el porcentaje de grasa no cambió drásticamente. Más bien, incluso me veo un poquito más lleno. En esta foto, mis quads, mis hombros se ven más llenos. Ahora, de aquí a aquí, empezamos otra vez el déficit. En el transcurso de 10 semanas perdí solamente 4,8 libras. Bajé de 186,8 hasta las 182. Esta versión de Nivo improvisaba, esta versión de Nivo negociaba algunas veces con sus pasos, trataba de encontrar formas de cumplir siendo flexible, pero evidentemente las acciones no estaban reflejando el resultado que yo deseaba. De aquí a acá, las últimas 4 semanas, he bajado 11 libras, he bajado el doble del peso que el peso que bajé en 10 semanas, en 4 semanas. ¿Por qué? Voy a compartirte exactamente qué fue lo que sucedió en estas 4 semanas que me han permitido dar un paso monumentalmente hacia el frente. Y tú puedes aprender definitivamente de esto. Lo primero es que yo dejé de improvisar mi rutina. Antes, el formato de mi día era un poquito fragmentado. Mis días empezaban, típicamente siempre mis días han empezado con hacer check-ins o hacer cosas relacionadas a mi cliente. Aquí estás viendo en tiempo real cómo se ve un día, una semana para mí. Típicamente mis días comenzaban, me levantaba a eso de las 7 de la mañana, de ahí hacía unas 2 horas de coaching, después tenía una comida, pero ¿qué sucedía? Realmente la estructura de mi día no reflejaba hacia donde yo realmente quiero moverme. Que es que yo quiero moverme a la mejor condición física de mi vida y quiero tener un negocio súper robusto. Quiero tener la capacidad de poder impactar muchas, muchas, muchas vidas. Y sin estructura, ninguna de esas dos cosas es posible de tu poder escalarlas por un largo fucking tiempo porque siempre el factor limitante de tu propio desarrollo vas a ser tú mismo. So, ¿qué yo hice?
Creé una rutina que reflejara hacia mis prioridades diarias. So, comencé a empezar todos mis días ¿con qué? Con cardio. Hago 30 minutos de cardio, hago aproximadamente 3.000 pasos, que son media hora, y eso es lo que yo hago antes de siquiera comer. Esto es bien congruente con lo que viene siendo mis metas actualmente, que es llegar a la mejor condición de mi vida. Después de eso me muevo a la segunda prioridad, que es lo que viene siendo mis clientes. Proveerles feedback de calidad a mis clientes. So, dejé de improvisar con mi rutina diaria y establecí una rutina que fuese congruente con hacia dónde yo quería moverme. Lo segundo es que dejé de negociar con mi proceso. Aquí pueden verlo, es bien obvio, como que yo negociaba con la calidad de mi descanso, hay veces que la calidad de mi descanso no era la mejor. Yo me acostaba típicamente a las 12, 1 de la mañana como consecuencia de que sí tenía una rutina, pero la rutina era más bien trabajar. No tenía una rutina concreta que realmente reflejara cómo yo podía distribuir a través de la semana todas las cosas que yo tenía que hacer de forma que fuesen congruentes y de una forma que yo pudiese implementarlas de forma constante para poder moverme en dirección hacia mis metas. Dejé de negociar. La calidad de mi descanso aumentó. Mi productividad día a día como consecuencia de eso aumentó. Mi nivel de energía y mi nivel de enfoque como consecuencia de eso fue para arriba. Segundo, dejé de negociar los pasos. Yo tenía aquí una trotadora que la ponía debajo del escritorio y muchas veces caminaba. Eran unas caminatas bien mongas, como que siempre estaba poniendo mi pie delante del otro. Sí, a nivel de lo que viene siendo pasos, cumplía con mis pasos, pero no eran pasos que yo estuviese tratando de empujarme a un ritmo un poquito más elevado. Y vamos, si tú haces pasos de esta forma versus haces pasos de esta forma, hay una diferencia entre cuántas calorías tú estás quemando. Yo dejé de negociar con mi propio proceso y establecí una rutina diaria que me permitiera consistentemente cumplir con mis pasos. Yo hago mis pasos en la mañana, hago como 4.000, 5.000 aquí, después hago unos 3.000, 4.000 acá. Después cuando salgo del gimnasio o si no entreno, hago una en la tarde. Aquí no está puesto, pero ya hago otra caminata porque yo voy de ida al gimnasio y de vuelta al gimnasio. Yo esencialmente ya a las 4 o 5 de la tarde, todos los días, ya tengo mis 12.000 pasos hechos. Listos, ready to go. No tengo que preocuparme ni siquiera por estar mirando el reloj o estar mirando el app, porque yo sé que ya cumplí con eso, con el sistema que yo me desarrollé. Yo dejé de negociar con mis pasos, con mis cardios, con mis decisiones. Yo me enfoqué en que mis acciones fuesen congruentes con lo que yo deseaba lograr. Último, me enfoqué en ejecutar sin importar cómo me sentía. Sea que me sintiera todo jodido porque no dormí bien ese día, que sucede ocasionalmente, sea un domingo en la mañana, porque los domingos, una de las cosas que yo comencé a hacer aquí es que yo comencé a darme un día libre. Un día en el cual yo de forma deliberada no entraba a WhatsApp a contestar mensajes. Ojo, yo llevo 7 años siendo coach y eso es algo que yo me puedo permitir ahora. Cuando yo empecé a ser coach, no, como que yo trabajaba todos los días. Pero si yo quiero tener la capacidad de poder seguir creciendo, es importante que yo trabaje bien duro, pero que igualmente le provea a mi cuerpo un descanso y a mi mente un descanso. ¿Qué yo hago los domingos? Me levanto por la mañana y hago 10, 12.000 pasos de cantazo antes de desayunar. ¿Es agradable? No es agradable. ¿Me permite hacer algo difícil que me hace sentir bien conmigo mismo cuando lo termino? Absolutamente. Y sea que estuviese lloviendo después de entrenar, sea que fuese un domingo por la mañana, o sea que me sintiera todo jodido porque no dormí bien, me enfocaba en ejecutar, sin importar necesariamente cómo me sentía. Y estos son los tres errores que te están limitando de tú tener la capacidad de poder obtener ese cambio que tú realmente deseas. Lo primero es que tú estás improvisando tu rutina diaria. Tú tomas decisiones en base a cómo te sientes, no tienes claridad sobre específicamente cuáles son las acciones que deberías estar haciendo y a raíz de eso sigues caminando el círculo. Necesitas definir con mucha claridad qué es lo que tú vas a hacer cada día. Tú los domingos deberías sentarte y establecer un plan de acción muy similar a este en el cual quizás tú tienes turno rotativo y that's fine, pero tú tienes la capacidad de sentarte y tú definir cuáles son las cosas que tienes que hacer a través de las semanas, cuáles son las cosas que son fijas, como tu trabajo posiblemente, como el horario de tus clases, versus cuáles son las cosas que son quizás un poco más flexibles, que por ejemplo tú puedes quizás negociar a qué hora vas a ir a lavar la ropa o a qué hora vas a ir al supermercado. Tú tienes plena claridad sobre esas cosas, te va a dar la capacidad de poder tener una estructura que sea congruente con los resultados que tú deseas. Identificar cuándo vas a hacer tus entrenamientos, cuándo vas a hacer tus pasos, cuándo vas a hacer tu cardio, cuándo vas a hacer tu comida. Y de esta forma tú puedes empezar cada día sabiendo exactamente qué es lo que te toca hacer ese día. Sin negociar, te enfocas en ejecutar. Tú deberías tener todos los días entre 2 a 3 prioridades, 2 a 3 prioridades. ¿Qué es una prioridad? Es una cosa que tú sí o sí tienes que hacer.
Sí o sí tienes que hacer ese día. Y quizás dos o tres cosas que sean administrativas, que es cosas que tú puedes posponer para el otro día, pero ya tú de antemano sabes claramente cuáles son las cosas que tú sí tienes que hacer, pero son las cosas que tú puedes mover un poco al próximo día y no tienen un impacto negativo en tu vida, en tu proceso, etcétera. Lo segundo es que te justificas cada vez que tú no cumples. So, te convences a ti mismo de que saltarte un día no importa. Y realmente es importante entender que tú no siempre vas a tener la motivación, tú no siempre vas a tener la energía. Y sí hay razones válidas para tú mover algo. Pero la mayoría de las veces es que estás siendo un vago y no quieres hacer las cosas difíciles. Pero si tú estableces un estándar que sea no negociable para ti mismo, ahí tú puedes comenzar a dar pasos hacia frente. So, establece un piso. Un piso es básicamente lo mínimo viable para cualquier día. Mi mínimo viable es que yo me acuesto y me levanto a la misma hora. El segundo es que yo sí o sí completo con mis 12.000 pasos diarios. Y tercero, sí o sí cumplo con mis calorías del día. Esas tres cosas sí o sí suceden consistentemente todos los días. Cumplo con mis pasos, cumplo con mi ingesta de calorías y cumplo con mi horario de descanso. Esas tres cosas no se mueven y ese es mi mínimo viable. ¿Qué es mi techo? Mi techo es completar las 4 sesiones de entrenamiento a través de la semana. Mi techo es tener máximo 12 horas de trabajo en un día asignado. El yo tener ese estándar de este es el mínimo viable y este es el máximo viable me permite tener la capacidad de poder adaptarme, pero aún así consistentemente dar pasos hacia el frente, incluso cuando no me siento tan bien ese día, lo cual es perfectamente viable, pero como ya tengo un piso, tengo ese estándar que me permite consistentemente moverme hacia adelante. Y el problema que tienes en este momento es que tú no tienes un estándar. Te dejas llevar estrictamente por tus emociones. Recuerda, el trabajo es la recompensa. Si tú te centras en poner el trabajo, ese resultado se va a volver completamente inevitable. So, sí, está cool tú levantarte la camisa y verte tus apps. Y si tú te enfocas en estos principios, yo te aseguro que vas a estar cada vez más cerca de poder lograrlo. Pero si tú te enfocas en poner el trabajo, esas cosas van a suceder sí o sí. Tercero, no midas bien tu progreso. Crees que no estás progresando cuando realmente está sucediendo. Es que simplemente no sabes medir bien tu progreso. Y aquí es que nosotros comenzamos a ser efectivos midiendo. Y esta es una de las cosas que yo hago increíblemente bien con mis clientes uno a uno. Por ejemplo, tu peso corporal fluctúa a través de la semana. Y es normal que tu peso corporal fluctúe. Y va a fluctuar por el resto de tu vida. Ahora, si tú no tienes la capacidad de tu poder saber específicamente cómo medir eso, vas a caminar en círculos. Me explico. La mejor forma de tu medir tu peso corporal es que tú te peses todos los días y que tú saques un promedio de ese peso corporal de la semana. Si tú tienes el peso corporal de esa semana y tú lo comparas con el peso corporal promedio de la semana anterior, tú vas a saber en qué dirección se está moviendo tu peso corporal. Y si estás consistentemente perdiendo 1 libra, incluso si tú, por ejemplo, ahora mismo pesas 190, pesas 150 libras, eh, y un día de la semana pesas 153. Si tu peso corporal promedio se está moviendo hacia abajo, estás progresando, te lo garantizo. Típicamente el error es que las personas ven que diablo, logré las 149 ayer y hoy pesé 153 porque tuve una comida más tarde del usual, ya que ya se jodió, ya para el carajo, ya salí fuera del plan. Y eso es realmente lo que te jode. No te jode el hecho de que pesaste 153, sino que te saliste del plan porque no sabes medir bien tu progreso. Dentro del gimnasio, lo mismo. So, tú quieres tener un registro sobre específicamente cuánto peso tú haces en cada ejercicio y cuántas repeticiones, bueno, cuántos pesos tú haces en cada set y cuántas repeticiones tú logras con ese peso en cada set. Tu capacidad de poder centrarte en progresar a través del tiempo es, con buena ejecución, es lo que te va a permitir añadir una cantidad absurda de masa muscular. Si tú ahora mismo solamente puedes hacer, por ejemplo, en el leg press, puedes hacer 300 libras por 12, asegúrate de que aquí a 6 meses tú puedas meterle 350. Yo te aseguro que si tú tuviste la capacidad de poder añadir 50 libras sin cambiarte de ejecución, tus piernas lo van a decir, tus piernas van a hablar por ti 100%. Además de eso, nosotros queremos tomar en cuenta cosas como tus pasos promedios a través de la semana. So, una de las formas más fáciles de tú tener la capacidad de consistentemente entrar o mantener un déficit es aumentar la cantidad de pasos que tú haces día tras día. Recuerda, 500 libras, otra de las formas más fáciles, otra de las cosas que deberías medir es tus pasos promedios a través de la semana. Esto te da muchísima claridad respecto a
cuántas calorías tú estás quemando fuera del gimnasio, lo cual es bien, bien útil porque es una de las métricas más simples para tú tener la capacidad de consistentemente mantenerte en un déficit, limitando la cantidad de fatiga que tú puedes generar. Caminar es bien, bien bajo impacto, lo que implica que tú puedas hacerlo con muchísima frecuencia. Y si lo haces con muchísima frecuencia y además de eso puedes quemar calorías, te va a ayudar muchísimo para poder ser efectivo quemando grasa. Si tú actualmente estás haciendo 5.000, 6.000 pasos diarios y tú te enfocas en hacer, ok, vamos a ver cuál es el promedio esta semana. Esta semana promedio es 5.500. Ok, vamos a tratar de que la próxima semana la meta es hacer 6.500. Ok, vamos de ahí a hacer 7.500. Si tú te enfocas en hacer micro progresiones en cuestión de lo que viene siendo aumentar la cantidad de pasos que tú haces día tras día, yo te aseguro que tú vas a tener la capacidad de hacer una máquina de quemar grasa sin tener que restringirte seriamente con tu ingesta de comida. Una forma bien simple de hacerlo. Segundo, tú quieres tener la forma visual de medir esto. Una, Segundo, tú quieres tener la forma visual de poder medir esto. Yo lo que voy a hacer es que voy a compartir aquí abajo en la descripción del video un tracker para que tú puedas medir todas estas cosas de una forma clara, simple y visual. Y de esta forma tú puedas mantenerte consistentemente progresando en dirección hacia tu meta. Tercero, es que tengas un pequeño check-in contigo mismo. Ten un día a la semana en el cual tú te sientas, evalúes tus datos a través de la semana y ahí identificas tres cosas. Primero, ¿dónde te fue bien esta semana? Celebra tus pequeños triunfos. Bien importante. Si tuviste la capacidad de poder meterle dos repeticiones más al express, celebra ese pequeño triunfo. Si tuviste la capacidad de poder un día dormir una hora adicional de lo que típicamente tú haces, celebra ese triunfo. Si tuviste un día la capacidad o en promedio aumentaste la cantidad de pasos que tú hiciste esta semana por 200 pasos, celebra ese triunfo. Todas esas son acciones que tú puedes controlar y todas esas son cosas que de forma directa van a impactar tu capacidad de poder progresar y tu capacidad de poder volver tu meta 100% inevitable. So, recuerda tres cosas. Primero, deja de improvisar con tu rutina diaria. Necesitamos congruencia entre las cosas que haces tú a través de la semana para que a raíz de eso tengas la capacidad de poder moverte consistentemente en dirección hacia tu meta. Lo segundo es que no te justifique. Establecete un estándar respecto a cuál es tu mínimo viable y cuál es tu máximo viable día tras día y céntrate en la consistencia, no en la perfección. Tercero, asegúrate de que estás midiendo bien tu progreso, porque lo que se mide progresa y tu capacidad de poder ser consciente de forma objetiva, medir las cosas que te van a acercar hacia tus resultados, te va a dar la capacidad de poder mantenerte poniendo un pie delante del otro, que es lo que te va a dar la capacidad de poder alcanzar esa meta. Recuerda, tu físico cambia cuando tú cambias y tú cambias cuando tú comienzas a hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer. Bien, bien importante, incluso cuando no tienes ganas. El verdadero cambio que tú deseas es emocional, es tú tener la capacidad de poder convertirte en el tipo de persona que puede mantenerse accionando incluso cuando las cosas se sienten un poco incómodas. Y cada vez que tú te eliges a ti mismo, incluso cuando no tienes ganas, cada vez tú refuerzas esa identidad. Con cada acción que tú tomas, tú refuerzas la versión de ti en la cual tú quieres convertirte y a raíz de eso cada vez tienes más y más y más y más evidencia de que ese es el caso. ¿Qué es confianza en ti mismo? Confianza en ti mismo y la reputación que tú tienes contigo mismo y la forma en que tú desarrollas eso, ganando más y más y más evidencia de que tú sí eres ese tipo de persona y tú sí eres perfectamente capaz de volver tu meta 100% inevitable. Recuerda, no es que el plan dejó de funcionar, es que dejaste de seguirlo hasta el final. Si ya has empezado 1.000 veces, pero nunca termina, escríbeme la palabra terminar en Instagram. Tú ahora mismo no necesitas más motivación. Lo que necesitas es estructura para que tú puedas cerrar este ciclo de una vez y por todas y que de aquí unos 6 meses atrás puedas mirar para atrás y darte las gracias a ti mismo de que tomaste acción y comenzaste a tener dirección y estructura para volver ese resultado inevitable. Bendiciones y te veo en Blueprint.